Saludos niños, bienvenidos a este Pente Kids, hoy domingo. Saludamos al hermano Javier y hermana Evelyn. Somos maestros de la Escuela Dominical de Orocú, pero aquí estamos unidos las tres congregaciones. Orocú, Barranca y Punta Arenas. Así que bienvenidos niños de Orocú, bienvenidos niños de Barranca, bienvenidos niños del barrio del Carmen, igual que sus papitos ahí reunidos y las maestras que también nos están viendo, todos bienvenidos a esta enseñanza del día de hoy de Pente Kids. Vamos a estar orando, dándole gracias al Señor por este día y por esta lección que vamos a aprender un montón. Cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestro rostro y oramos. Gracias, Señor Padre Celestial, por este día tan bello que nos has regalado. Bendice a estos niños, Señor, que nos están viendo. Bendice al hermano Javier y a todos los papás que ponen a sus niños, Señor, a ver estas enseñanzas, Señor. Gracias por ser tan bueno y maravilloso. Gracias porque siempre, Señor, estás con nosotros. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar leyendo Segunda de Pedro, que se encuentra en capítulo 1, del 3 al 10. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La enseñanza de hoy es Pedro, un buen discípulo que caminó con Jesús. Y es que ya hemos conocido de Pedro en anteriores enseñanzas de escuela dominical, pero hoy vamos a conocer algunas de esos capítulos, de esos momentos que Pedro compartió con el maestro. En uno de esos momentos Jesús les apareció a los discípulos iban en una barca en el mar y de repente en la noche vieron que se acercaba Jesús. Jesús venía caminando sobre el mar y los discípulos lo vieron y se asustaron, pero Jesús les dijo: no se asusten, soy yo, alégrense. Pedro, entre todos los discípulos, Pedro se alegró muchísimo de ver a Jesús y le pidió a Jesús que le permitiera a él también caminar sobre las aguas. Y aunque no caminó mucho Pedro ese día, sí descubrió el inmenso poder que tenía su maestro. Esto lo podemos encontrar en Mateo, capítulo 14, versículo del 25 al 29. Y dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dijeron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esa parte de la vida de Pedro nos enseña algo que a usted, niño, y a nosotros nos sirve bastante. Confianza en Jesús. Tenemos que tener mucha confianza en Jesús. Pidámosle, porque a Jesús le gusta hacer los deseos de sus hijos realidad cuando estos son buenos. Pidámosle y tengamos confianza en Él. Otro día, de nuevo Pedro estaba pescando. Sin embargo, no sacaba nada el pobre Pedro. Jesús le dijo, vamos de nuevo y te voy a decir dónde vas a tirar las redes para que saques bastante pescado. Pedro le creyó y fue y hizo tal el maestro le dijo. Y esto lo encontramos en Lucas 5, del 1 al 10. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Habíamos aprendido anteriormente confianza. Vean, vamos tomando nota, ¿verdad? Para ser un buen discípulo de Jesús tenemos que tener algunas características. En el versículo anterior, en el texto anterior, confianza. Ahora nos enseña Pedro algo nuevo, obediencia. Pedro obedeció al Señor, le hizo caso al Señor, aunque ya estaba cansado, aunque ya no quería más, aunque ya había intentado todo, el Señor le dijo y él lo que hizo fue obedecer. Y como resultado tuvo una pesca milagrosa, una pesca maravillosa. Qué gran enseñanza tenemos en este texto. Niños, sea obediente, sean obedientes. La obediencia, al igual que con Pedro, le va a traer bendición y recompensa. Sea obediente. Mientras la mayoría de la gente seguía a Jesús para ser sanados, porque tal vez les dolía algo, entonces recurrían al maestro para recibir sanidad. Los leprosos, los ciegos, llegaban a buscar nada más que la sanidad. Otros llegaban buscando solamente que comida, porque sabían que el Señor era muy bondadoso y les iba a compartir su comida con todos, como el caso de los peces y los panes. Pedro no. Pedro lo seguía porque era un buen discípulo, y Pedro lo seguía porque él sabía que del Padre, que del Maestro, que de Jesús emanaba vida eterna. Ahora eso lo encontramos en Juan del 66 al 69. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12,
¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es, otra enseñanza que nos da Pedro como buen discípulo, que usted, niño, y nosotros tenemos que aprender para también ser buenos discípulos de Jesús, y es, tenemos que conocer quién es nuestro Maestro. Tenemos que conocer a Jesús y saber que todo lo que viene de Él es para bendición, aunque a veces no lo entendemos, aunque a veces sentimos que las cosas no van tan bien como queramos. Al final, el Maestro Jesús, Dios tiene control de tu vida y de nuestras vidas. Tenemos que conocer su forma de proceder, tenemos que conocer que Él nos enseña a su modo, que Él nos guía a su modo. Tenemos que conocer la naturaleza del Padre, para así no apartarnos del camino. Enseñanza número 3, tenemos que conocer a Jesús. Cuarta, después de muchas enseñanzas, porque Pedro anduvo muchos días con el Maestro, después de muchas enseñanzas, Pedro desarrolló algo que nos hace muchísima falta a nosotros, y es la fe. Pedro aprendió a tener fe en Jesús. Al principio, como a todos, le costó un poco. Incluso si nos retrocedemos un poquito, recordamos la parte donde caminó sobre el mar, le faltó fe. Pero sin embargo, con el paso del tiempo, él fue creciendo, como usted, niño, va creciendo también, tanto físicamente como espiritual, con las enseñanzas de la escuela dominical, fue creciendo en la fe y también fue creciendo en su poder, en la gloria de Dios. Así que, enseñanza número 4, tengamos fe en Jesús. Él todo lo puede y Él te ama. Le digo algo, niño, algo con que usted se va a sentir muy familiarizado. Pedro en algunos momentos también fue regañado por Jesús. Sí. Le digo algo, a Pedro Jesús lo regañó varias veces, porque a veces como que no quería hacer caso, a veces como que preguntaba mucho, a veces como que no entendía, y a veces como que cometió errores, como todos cometemos errores. Entonces Jesús le llamó la atención, pero le digo algo, niño, que tenemos que aprender. Pedro fue humilde. No obstante eso, él siempre se mantuvo al lado del Maestro. No se fue, él no dijo, me llamaron la atención, ahora no vengo más a la escuela dominical. Él no dijo eso. Él dijo, me llamaron la atención, ahora ya no más caso al maestro, a la maestra de la escuela dominical. No, él fue humilde, reconoció la autoridad y supo, como ya había conocido que su maestro lo amaba y quería lo mejor para él, que esa llamada de atención, lo único que tenían era para corregirlo y que le fuera bien en la vida. Así como te llama la atención tu mamá cuando cometes algo malo, es para corregirte y que te vaya bien en la vida. Así como la maestra, el maestro de escuela dominical te llama la atención cuando haces algo malo, es para corregirte y que te vaya bien en la vida. Otra nueva enseñanza que nos da Pedro para que seamos también buenos discípulos, la humildad. La humildad. Seamos humildes, acatemos la enseñanza y no nos apartemos del camino. Después de tantas enseñanzas, después de tanto aprendizaje, ese discípulo que era Pedro, que iba creciendo en conocimiento, se convirtió en maestro a su vez. Fue maestro Pedro después enseñaba a multitudes, le hablaba a mucha gente la palabra de Dios y mucha gente lo escuchó y mucha gente conoció a Jesús por medio de sus prédicas y mucha gente llegó a los caminos de Dios. Amigo, niño que me escucha, usted puede ser un buen discípulo como Pedro también. Usted también puede llegar a ser lo que Pedro fue. Puede hablarle a mucha gente, a sus amiguitos en la escuela, a sus amiguitos en el barrio. Puede hablarle a mucha gente para que ellos también, al igual que usted, tengan la oportunidad de conocer a este buen Jesús, que lo único que hace es amarnos y buscar nuestro bien. Pero no olvide todas las enseñanzas que hemos visto el día de hoy, las cuales tienen que ser parte de nuestra vida, para así
no apartarnos del camino del bien y buscar cada día ser mejores discípulos, para bien propio, para bendición propia, para bendición de nuestros padres, de nuestros hermanos y de toda nuestra comunidad, pero sobre todo para que el Señor nos bendiga cada día más. Bueno, niños, ahora vamos a el texto lema. Tienen que memorizarlo, ¿verdad? Está muy fácil y muy bonito, sobre todo muy importante. El texto lema lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10b, y dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, niños, esta fue la enseñanza del día de hoy. Pedro, un buen discípulo que caminó con Jesús. Así es. ¿Qué enseñanzas más grandes nos deja? Y tenemos que aprender de esta gente. Tenemos que aprovechar lo que está en la Biblia, la palabra de Dios, que nos ayude, que nos cuide, que nos guarda. Pero obedezcamos sobre todo y seamos fieles para que podamos ver la bendición. Nos vamos a ir, pero primero vamos a hacer una oración importantísima. Así que niños que están ahí, vamos a orar. Y si usted quiere que este buen maestro, que este buen Jesús esté en su corazón, solamente incline su cabecita y diga: Señor Jesús, a esta hora te entrego mi corazón, te recibo, Padre, en mi vida. Toma mi vida, toma mi corazón, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero caminar contigo el resto de la vida. Quiero que tú seas mi Dios, quiero que tú seas mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y después de esta oración, nos despedimos. Esta fue la enseñanza de hoy y nos vemos en otra nueva enseñanza, en otra nueva escuela dominical de hoy en 8 días. No se la pierdan.